En este ejercicio nos presentan un sistema que está formado, como ves, por dos cuerpos de masa M1 y M2, que el cuerpo M2 está apoyado sobre un plano inclinado de 30 grados y el cuerpo M1 está unido a M2 por medio de una cuerda, como veis aquí, que pasa por una polea. Debemos señalar todas las fuerzas que están presentes en el sistema y determinar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda, sabiendo que las masas M1 y M2 son 10 kilogramos, porque son iguales, y el coeficiente de desplazamiento de M2 con el plano es 0,1. Como consejo, aunque no te lo pidan en el ejercicio, siempre es bueno dibujar todas las fuerzas presentes en el sistema que vayas a analizar. Y por ahí es por donde vamos a empezar. Voy a ir dibujando fuerzas para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2 y después veremos qué fuerzas son. Fíjate que voy a empezar por el cuerpo 1. Hay una fuerza clarísima sobre el cuerpo 1 que sería de atracción del cuerpo por la tierra y la voy a pintar en dirección vertical y apuntando hacia abajo, que es esta de aquí. Pero para que el cuerpo no caiga libremente en esta dirección es necesaria otra fuerza que contrarreste a esta primera y es la que pinto aquí arriba, de forma que este cuerpo no cae hacia abajo, ¿verdad?, libremente. Me voy ahora al cuerpo 2 y también hay una fuerza vertical hacia abajo, que sabemos que es el peso, ¿verdad?, igual que en el primer cuerpo, que habría que pintarla aquí hacia abajo. Pero fíjate en una cosa, en el cuerpo 1, las dos fuerzas que yo he pintado coinciden en dirección con el movimiento que puede realizar el cuerpo 1 en el sistema, es decir, el cuerpo 1 puede ascender o descender, es un movimiento vertical, por lo tanto estas dos fuerzas coinciden en dirección, pero en el cuerpo 2 no pasa eso. Esta fuerza no coincide con el movimiento que podría hacer el cuerpo, que es en esta dirección que te estoy marcando, que es paralelo a la superficie por la que va a deslizar del plano. Esto me obliga a descomponer esa fuerza y para ello el truco está en elegir ejes, ¿verdad?, de referencia, pero uno de ellos tiene que ser paralelo o tener la misma dirección del movimiento del bloque que vas a analizar, en este caso del cuerpo 2. Así que estos son los ejes que voy a tomar. Uno que, como está viendo, es paralelo a la dirección del movimiento y otro que es perpendicular al eje primero que acabo de tomar. En función de estos dos ejes de coordenadas o de referencia, voy a descomponer esta fuerza que está fuera, ¿verdad?, de la dirección del movimiento. Y tiene dos componentes, una que va a coincidir con el eje este, que sería el eje vertical, otra con este que sería el eje horizontal, o que coincide con el movimiento. Empiezo por el eje vertical. Al descomponer este vector de aquí, tendríamos una componente que es esta que estás viendo aquí, pero para que el cuerpo no caiga en esta dirección tiene que haber otra fuerza, ¿verdad?, que tenga la misma dirección y sentido contrario, que es la que te estoy marcando aquí. Ahora le pondremos nombre. También hay una componente en esta dirección. La voy a pintar aquí fuera para no liarlo. Y sería esta que ves aquí. Esta componente, ¿verdad?, sería la componente del peso, pero en la dirección del movimiento. Y para que el cuerpo no deslice libremente, tenemos que colocar otra fuerza aquí, ¿verdad?, que tendría la misma dirección y sentido contrario. Una vez que hemos hecho esto, voy a quitar esta fuerza porque ya la hemos descompuesto. Y fíjate en una cosa curiosa, vamos a ir poniendo nombres. Tendríamos, por lo tanto, esta fuerza que habíamos pintado aquí del cuerpo 1, que es el peso del cuerpo 1. La otra que teníamos que se contrapone, ¿verdad?, al peso 1 sería la tensión de la cuerda para el cuerpo 1. Aquí tendríamos la componente en el eje X del cuerpo 2, del peso del cuerpo 2, y por lo tanto la tensión del cuerpo 2 en la cuerda. Y después tendríamos la componente del peso del cuerpo 2 vertical, P2I, y esta que se llama normal. ¿Por qué? Pues porque es perpendicular a la superficie de contacto del cuerpo con el plano. Ya tenemos dibujadas en principio todas las fuerzas que nos hacen falta, pero ahora debemos suponer que el sistema se mueve y debemos suponer un sentido de movimiento del sistema. Yo voy a suponer que el sentido del movimiento va a ser el siguiente, que el cuerpo 1 va a descender, es decir, el sistema se va a mover así. Y si supongo eso, como hay un coeficiente de desplazamiento, aparecerá una fuerza más que no va por pares. Fíjate que todas las fuerzas que he pintado es un número par. Pero ahora, si tomo este sentido del movimiento, aparece una fuerza que he pintado aquí en verde, que es la fuerza de rozamiento.
Y esa no tiene fuerza, digamos que sea el contrapunto como hemos hecho antes. Siempre se opone al movimiento. Si yo considero que el cuerpo 1 desciende, quiere decir que el cuerpo 2 asciende por el plano, porque están unidos por la cuerda, y por lo tanto la fuerza de desplazamiento tiene el sentido descendente, como ves aquí. Una vez que tengo esto claro y que he terminado el primer apartado, vamos a ver cómo calculamos la aceleración del sistema. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En primer lugar, voy a descomponer el peso del cuerpo 2, pero ahora ya tomando en cuenta datos del enunciado. Las dos componentes que tengo serían, para la componente en la dirección digamos, del movimiento, P2X sería la masa del cuerpo 2 por G, este producto no es más que P, el peso, por el seno del ángulo. Recuerda que, como lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Esta componente siempre me queda en función del seno del ángulo del plano inclinado. Para la componente vertical, P2i, tendríamos el peso, es decir, M2 por G, por el coseno del ángulo del plano que estamos considerando. Y una vez que tengo esto, puedo definir la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Pues fíjate en algo muy curioso. La componente vertical P2i que tengo aquí tiene que ser necesariamente igual en módulo que lo que he llamado la normal del cuerpo 2. ¿Por qué? Porque el cuerpo 2 no se mueve en esta dirección. Por lo tanto, ambas fuerzas que he pintado tienen que ser iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario. Tercera ley de la dinámica, fue principio de acción y reacción. Esto quiere decir que N2 tiene que coincidir con P2i, con esto que tengo aquí, que es el módulo de P2i. Y la fuerza de rozamiento se definía como el producto del coeficiente de rozamiento por la normal, precisamente. Así que ya tengo cuánto va a valer la fuerza de rozamiento. La puedo escribir como mu por la normal, que sería mu por M2 por G por el coseno de 30, porque hemos dicho que coinciden en módulo P2i con la normal. Una vez que tengo esto, lo siguiente que voy a hacer es que en la dirección del movimiento voy a aplicar la segunda ley de la dinámica. Todas las fuerzas que van a favor del movimiento, del criterio que yo he seguido, serán positivas, mientras que las que van en contra serán negativas. Por lo tanto, positivas van a ser, como ves aquí, P1, que lo tengo puesto aquí como positivo, T2, que lo voy a poner como positivo también, y ya está, ya no hay más. Las demás se oponen al movimiento. Fíjate, T1 va en sentido contrario al del movimiento, por lo tanto aquí aparece con el signo menos. También tenemos que van en contra, P2X, por lo tanto aquí tengo el signo menos, y la fuerza de rozamiento, que también le he puesto un signo menos. Y como estoy aplicando la segunda ley de la dinámica, yo sé que la suma de todas esas fuerzas tiene que ser igual a la masa del sistema, que aquí tengo que tener cuidado, es la suma de la masa de 1 y la masa de 2, por la aceleración que adquiere el sistema, como estás viendo aquí. Una vez que he hecho esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a pintar P2X, ¿verdad? Y P1 en función de la masa. Fíjate cómo me queda. Voy a despejar el valor de la aceleración y tendríamos que P1 menos T1 más T2. Aquí la cuerda no se estira ni se encoge. Quiere decir que en los extremos de la cuerda la tensión tiene que ser la misma. Por lo tanto, puedo simplificar y quitar las tensiones. Me va a quedar menos P2X y menos fuerza de desplazamiento. Y todo ello dividido por 2M, porque las masas son iguales. Y es lo que te he dicho antes. Voy a poner ahora esta P1 y P2X en función de M. Y me va a quedar lo siguiente, y es curioso. Para P1 sería M por G. Yo voy a poner solamente M porque M1 y M2 es igual. Aquí teníamos que P2X sería M por G por el seno de 30. Y sabíamos que la fuerza de desplazamiento es mu por M por G por el coseno de 30. Y abajo tengo 2M. Por lo tanto, puedo quitar M. Es decir, para calcular la aceleración del sistema, en este caso, la masa no es relevante. Simplemente tengo que sacar factor común arriba, G, y el cálculo de la aceleración es bastante rápido. Fíjate que me quedaría G partido por 2, al sacar factor común la G en el numerador, y aquí entre paréntesis pues 1 menos seno de 30, menos mu por el coseno de 30. Lo único que he hecho ha sido, voy a ir poniendo cada uno de los valores, 1 menos 0,5, que es el seno de 30,
menos 0,1 que era mu por el coseno de 30 que es raíz de 3 partido por 2. Y al hacer esta operación vas a obtener como valor, redondeando, 2 metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración con la que se mueve el sistema. Una vez que tengo hecho esto, como la aceleración es positiva, quiere decir que yo he acertado con el movimiento del sistema, es decir, el sistema se va a mover en sentido descendente del cuerpo 1 y con este valor de aquí. Lo siguiente que tengo que hacer es calcular la tensión de la cuerda. ¿Y cómo hago eso? Aislando uno de los cuerpos. Puedo aislar el cuerpo 1 o el cuerpo 2, pero que te sirva como consejo, lo más acertado sería aislar el cuerpo que tiene menos fuerza sobre él. Fíjate que en el cuerpo 1 solo tenemos dos fuerzas, P1 y T1, mientras que en el cuerpo 2 confluyen muchas más. Pues como me da igual aislar uno que otro, voy a aislar el cuerpo 1. Así que aislamos este cuerpo y aplicamos la segunda ley de la dinámica, pero solo sobre el cuerpo 1. Es decir, ahora voy a tener que van a estar teniendo en cuenta el sentido del movimiento, que P1 será positivo y T1 será negativo. Por lo tanto, me va a quedar que P1 menos T, yo le voy a llamar ya T porque sabíamos que T1 y T2 en módulo son iguales, va a ser igual a la masa del cuerpo 1, que es m, por la aceleración. Y esta aceleración es la que acabo de calcular en el apartado, digamos, anterior. Despejo la tensión de la cuerda y me va a quedar que es la diferencia entre la masa del cuerpo, el peso del cuerpo 1 y el producto de la masa del cuerpo 1 por la aceleración del sistema. Es decir, fíjate que me va a quedar, sacando factor común, m por g menos a, la masa que son 10 kilogramos, y aquí tendríamos 9,8 menos 2 metros partido por segundo al cuadrado. Si haces la operación verás que el resultado es que la tensión de la cuerda son 78 newton. Con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, dale al like. También me encantaría leer los comentarios si tienes alguno que hacerme. Y piensa en la posibilidad de suscribirte en el canal, porque de ese modo me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.